Hablando de eso, Marta no está, ¿no? Antes de que arranque. Silvia, fíjate un poquito. Ahí voy. Por ahí se conectaba una profe nuestra, No pero no está. Bueno, quizás se conecte. Voy a revisar el correo a ver si contestó algo. Cintia, a ver, creo que la misma chica que me dice la vez pasada. Cintia, no. Cintia Rodríguez dos Santos. No funciona el link, pobre, profe. ¿Anda Cintia por ahí? ¿Alguien que tiene contacto? Sí, ya me pude conectar, profe. Ah, bueno. ¿Era por el acento o otra cosa? No me tomaba el link, entonces copié y pegué en la base. Bueno, porque es una clase que ya tuvimos, agarré una clase que trabajamos, no sé, hace unos días. Bueno, estamos en la unidad 4 y vamos a intentar hoy terminar la teoría de la unidad 4 y seguiremos, o sea, el lunes quizá con el práctico. ¿Qué tenemos en la unidad 4? La unidad 4 la venimos trabajando creo hace una semana o 10 días y el tema de la unidad 4 es distribuciones de probabilidad de variables aleatorias. Y hasta ahora hemos visto dos tipos, de un tipo en dos distribuciones, pero que en cualquiera de los casos eran de variables aleatorias. ¿De qué tipo? Las de binomial y Poisson. Discretas. Discreta, buenísimo. Entonces, obviamente, ¿qué nos falta ver? Distribuciones de probabilidad de variables aleatorias, si no es discreto, ¿cómo es en estadística? Continuas. Continua. Hablando siempre, por supuesto, de las variables numéricas. Muy bien, como muy bien dijo, no sé cuál de la Cintia o qué chica, vamos a estudiar en la segunda parte de la unidad 4 distribuciones de probabilidad de variables aleatorias continuas. Bueno, como siempre, vamos a empezar a ver las diferencias con respecto a las variables aleatorias discretas y las cosas propias que tienen, ¿no es cierto? Voy a poner con pantalla completa. Eso. Así se ve quizá un poco más grande. Hola. Bueno, como es obvio, una variable continua, ya sabemos de qué tipo de variable estamos hablando, ¿no es cierto? Una variable normalmente producto de mediciones. Sí, alguien me está produciendo un eco por ahí. Quizá tenía el microfonito activado. Bueno, entonces, producto de mediciones, peso, volumen, longitud, superficie, etcétera, etcétera. Obviamente que hay muchos más casos en el campo de las tres ingenierías en la que ustedes están cursando de variables continuas que de discretas. Porque las mediciones son mucho más frecuentes que el conteo de casos. Bueno, entonces, una variable continua, cualquiera de esas que hemos dado como ejemplo, por su naturaleza de variable continua, puede tomar cualquier valor dentro de un cierto intervalo AB. Entonces, acá necesito que urgentemente en sus cuadernos ustedes pongan un título, distribución de probabilidades de variables aleatorias continuas, y esto que está dicho en esa primera afirmación, primer párrafo, ustedes lo grafiquen. Tracen un gráfico, una rayita horizontal y más o menos, lógicamente, en un punto pongan el valor A y en el otro, a su derecha, el valor B. Entonces será cualquier intervalo de una variable continua, un eje X. Entonces, o como dice acá, o conjunto de intervalos sobre el eje X, el plano XY, en un volumen, etcétera, etcétera. En el tiempo también. Muy bien. Entonces, pensando en ese intervalo AB,
donde está la variable X, que puede tomar cualquier valor dentro de ese intervalo AB, que puede ser el mínimo y el máximo de una distribución, por ejemplo. Entonces tenemos que ver cómo podríamos calcular las probabilidades de ocurrencia de los eventos que están entre A y B, en la medida que también los consideremos como aleatorios. Entonces, obviamente, viene la pregunta matemática, que seguramente varios de ustedes podrán contestar. Si la variable es continua, ¿cuántos valores hay entre un intervalo A, B cualquiera? No se peleen, pero alguno contesta. Infinito. ¿Cuántos? Infinito. Infinito. Y si es muy chiquitito ese intervalo, si A y B están muy cerca, ¿cuántos valores pueden haber? Infinitos. Infinito, infinito, y lo achicas más, A y B casi parece que están pegados, y en términos matemáticos, con todos los decimales que puede tomar un número, hay infinitos puntos en un intervalo. Entonces, obviamente, que no se puede descomponer la lista de todos los valores posibles que tiene X. En la binomial, en la Bernoulli tenía 1 o 0. En una binomial tenía desde 0 hasta n más un resultado posible. En una Poisson, desde 0 quizás hasta el infinito, pero de última hay una lista que uno puede armar, desde 0, 1, 2, 3, en binomial hasta el n, ponle que el n valga 7, tenemos 8 resultados posibles, y no sale de ahí. En Poisson sí, teóricamente puede tomar hasta el infinito, pero de última, digo eso, digamos. Puedo enumerarlo, puedo pasarme la vida enumerando casos, diciendo números enteros. Pero en este caso no es posible. Entonces no se puede componer la lista de todos los posibles que la variable X pueda tomar en un intervalo AB. Ese intervalo sea chiquito, mediano o grande. No puedo tener la lista porque hay infinitos valores posibles para la variable X. Y por último, para esta diapositiva, tenemos que empezar en la representación gráfica. Entonces, ¿qué volvemos? Siempre nosotros en estadística somos económicos, estamos reciclando cosas. Entonces, vamos a reciclar, a recuperar el histograma. ¿Qué era el histograma? Mientras me tomo un mate. Mirá que el lunes íbamos a tomar el parcial. Íbamos. Y una pregunta de cajón era, che, ¿qué es un histograma? Wow. ¿Quién se juega? Manu, a ver, me acordé de Manu, ¿qué es un histograma, viejo? No leí esa parte de teoría, pero tiene un chamullo ahí. Según lo que entiendo, es un gráfico que representa mediante el área el valor ¿cómo es? De las variables. Bueno, Se puede representar las variables mediante el gráfico. Bien, es una buena aproximación. Para si no leíste, como dijiste, está bien lo que dijiste. No, esa parte específicamente no leí. Buenísimo. Bueno, pero es más o menos así, algunos seguramente lo van a mejorar. A ver, ¿quién mejora lo de Manu? Toma lista, Silvia, vos que ves los nombres ahí. Por favor, tirarle la tiza a cualquiera. A ver, a Paula. Ana Paula. Hola. Hola. Hola, Ana Paula. No, yo tampoco leí todavía, pero por lo que hice en los trabajos, es un gráfico que se utiliza para representar las frecuencias absolutas, ¿puede ser? Sí, ¿de qué variables? Eso es lo importante. Variables continuas. Bueno, alguien que no tenga, que haya leído un poquito más que Ana Paula, que Manu.
Y se anima a cerrar un poco la historia, ¿qué es un histograma, viejo? Y Manuel, disculpen que les hincho a lo conocido. Está compuesto por rectángulos. A ver, ¿alguien está hablando un poquito más fuerte, puede ser? Es Es un gráfico, es un gráfico de barras pegadas que se utiliza para representar variables cuantitativas continuas. Bueno, podríamos sacarlo de barra, pero a ver, vamos a escuchar a la compañera. Buenas, mejor aproximación, Imanol. A ver, la niña que estaba ahí hablando como en el fondo. Es un gráfico que está compuesto por rectángulos. Sí. Que representa mayormente la frecuencia absoluta para variables cuantitativas continuas. Ajá. Y también tiene un polígono de frecuencia. Sí, también tiene un polígono de frecuencia. Muy bien, muy bien. Creo que ¿cómo es tu nombre? Priscila. Priscila. Priscila creo que cerró bastante bien. A ver si podés decirlo de nuevo. Que el histograma es un gráfico donde está compuesto por rectángulos y un polígono de frecuencia que marcaría los puntos medios en cada rectángulo. Se Muy utiliza bien. para representar la frecuencia absoluta en variables cuantitativas continuas. Muy bien. Exacto. Todo lo que dijiste es correcto. Le podríamos agregar que también se pueden representar las frecuencias relativas. Digamos, todas las frecuencias que no son acumuladas, sea la absoluta, la relativa o la porcentual, la relativa porcentual, se puede representar a través de un histograma y que a su vez un histograma tiene asociado un polígono de frecuencia. Muy bien. Y está muy buena esa idea de pensar en el histograma junto con el polígono de frecuencia. Está muy buena la idea. ¿Por qué son equivalentes el histograma y el polígono de frecuencias? ¿Qué tienen de igual? Que ocupan el mismo área. ¿El área? ¿Dijiste? Sí, Sí. representan el mismo área. Tienen la misma superficie. Bajo el polígono, tiene la misma superficie que la suma de la superficie de los rectángulos del histograma. Buenísimo. Y la segunda cosa muy buena es empezar a pensar en áreas, en segmentos que esos rectángulos o la parte del polígono que corresponde entre dos valores A y B, allá abajo en el eje, definen un área. Buenísimo. Porque un histograma, usando lo de Priscila, es un conjunto de rectángulos que generalmente son continuos, ¿no es cierto? A veces se puede cortar, no podemos cambiar la naturaleza, pero que en la mayoría de los casos son continuos, están pegados. Y que lo importante de cada rectángulo es el área. El área de cada rectángulo, de alguna manera, representa el peso o proporción que cada clase tiene en el total. Entonces está bueno reciclar el histograma, el polígono, y ahora empezar a ver cuestiones de las áreas debajo del histograma o del polígono. Bueno, a la derecha tenemos, para una variable altura, a la izquierda, perdón, un histograma propiamente dicho, y a la derecha, en cada caso, la ojiva o histograma de frecuencias acumuladas. Muy bien. Vamos a concentrarnos un poquito en los de la izquierda, en lo que nosotros conocemos desde la unidad 1 como histograma.
¿Qué es eso que dijo muy bien Priscila? Es eso, un conjunto de rectángulos que sirven para representar las frecuencias no acumuladas. En el caso de los dos ejemplos, por los números que tenemos a la vista, son frecuencias absolutas. Entonces, en el caso de arriba a la izquierda, tenemos un gráfico bastante simétrico, con una clase central de las 7 clases que están representadas, que tiene más o menos, poner el 40% de los casos completos. Abajo tenemos 4 clases y una distribución de tipo bastante asimétrica. Bueno, ¿qué frecuencia nosotros usamos para calcular probabilidades allá por la unidad 3, la unidad anterior? A ver, unidad 3, vimos dos tipos. Las frecuencias relativas. Las frecuencias relativas. Entonces, si usaríamos las frecuencias relativas, en cualquiera de los casos, arriba o abajo, para cada clase, podríamos calcular la probabilidad de que la variable tome valores entre, estoy mirando la tercera clase arriba, entre, no sé cuánto vale ese punto inferior de la clase y el punto superior. Pero acá la idea en esta unidad es ver qué pasa cuando los histogramas empiezan a ser simétricos. Y n es grande, el tamaño de la población, y empezamos a pensar en que el tamaño de cada intervalo se achica. Si el tamaño de cada intervalo se achica, ¿qué es lo que se agranda necesariamente? Para la misma cantidad de datos, ¿no es cierto? Si mantengo constante la misma cantidad de datos y yo achico el tamaño, el anchito de cada intervalo, ¿Aumenta el número de clases? aumenta el número de clases. Muy bien. El polígono. Finalmente, si hago eso recurrentemente, de manera que piense matemáticamente en que el ancho de los intervalos tiende a 0 y tengo una catralada de intervalitos chiquitos, pero los tengo, es posible tenerlos. Entonces, ¿qué ocurre cuando n es muy grande en el absoluto tendiendo al infinito? Pensándolo de ese hipotéticamente, como dice la filmina esta, el polígono se suaviza, empieza a dejar de ser cortado, así como una montaña, como un Alpe Himalaya, o si alguna vez van al Chaltén, el cerro del Chaltén, el cerro Fitzroy, es una pared prácticamente. Les recomiendo ir antes que lleguen a los 40 años, por favor. Entonces, pasamos de tener estos gráficos quebrados, típicos de los polígonos de frecuencia, a suavizarlo. Hasta que, si nuestra variable se distribuye de manera simétrica o cuasi simétrica, ese quebrado tiende a ser una curva. Entonces, si nosotros necesitamos curvas, así como teníamos funciones probabilísticas para calcular probabilidades de variables aleatorias discretas, nosotros solamente en este curso con ustedes vimos dos, la binomial y la de Poisson, también entonces vamos a estudiar la función del modelo teórico más importante de las variables aleatorias continuas, que nos sirven también para calcular probabilidades de ocurrencia de una variable continua. Bueno, pero veamos en términos generales primero para lo que se cumple para cualquier función, sea la normal, que es la que vamos a ver nosotros, o cualquiera. Entonces,
Leamos juntos, X es una variable aleatoria continua. Si existe una función f, piensen un poco en matemática, lo que vieron en la parte de análisis, una función continua, obviamente, tal que f de x, que la imagen de x, sea mayor que 0, mayor o igual que a 0, para todo x del intervalo entre menos infinito e infinito. Y para todo suceso a, entonces, existirá una probabilidad de un suceso a, digamos que x tome un valor entre tal y tal valor, una integral definida, necesitamos que sea, toda integral definida tiene un límite inferior y superior, de esas, integrando esa f de x, diferencial x, la función de densidad, llegamos a lo que es la función de densidad de probabilidad de x. ¿Dónde? La imagen de la curva, la curvita propiamente dicha, es mayor o igual que a 0, es una función no negativa. Y empezamos a ver otra cosa importante. Digamos que la integral entre menos infinito y más infinito de esa función, esa curva, piensen en la campana normal si quieren para empezar, para imaginarse, pero hay muchas más. Esa integral entre menos infinito e infinito es, integral definida, es 1. ¿Qué era 1 para nosotros? Un número importante que nos viene acompañando desde que empezamos con la unidad 3. La que vimos probabilidad de todos los eventos individuales. Exactamente. La sumatoria de todos los eventos posibles de cualquier variable aleatoria es 1. Entonces, esta es la forma de escribirlo. No podemos hablar de sumatoria cuando estamos trabajando con variables continuas, sino que hay que recurrir a la operación matemática integral. Quiere decir, la integral, la integración, que es de última, una sumatoria de superficies bajo la curva, entre menos infinito e infinito, vale 1. Muy bien, es la probabilidad del espacio muestral de alguna manera. ¿Se acuerdan del espacio muestral? Bueno, también puede ser una pregunta del parcial. ¿Qué es el espacio muestral en probabilidades? Les hago pregunta para poder tomar mate. Les pregunté, viejo. En el campo de las probabilidades, ¿qué es el espacio muestral? Pregunta de parcial. Anoten porque por ahí nos olvidamos y la hacemos. O por ahí la hacemos porque queremos. De todos los resultados posibles. Es la lista completa de todos los eventos simples. Una pequeña corrección, porque también estaban los eventos compuestos, ¿se acuerdan? En el dado, que salga par, que salga impar, qué sé yo. El espacio muestral es la sumatoria de todos los eventos simples. Que era para el dado el 1, el 2, el 3 hasta el 6. Bien, pero es gracias. ¿Quién dijo eso? ¿Sigue hablando Priscila o cambió de jugador? Sí, fui yo. Bueno, bien Priscila. Entonces dice, toda función de densidad en las distribuciones de variables discretas hablamos de función de cuantía. ¿Se acuerdan? No se acuerdan, no importa, pero anótenlo. En discretas hablamos de funciones de cuantía. En variables continuas hablamos de funciones de densidad. Entonces tiene asociada toda función de densidad, que es una curva de una campana normal, si quieren, piensen en la normal, aunque nosotros tenemos que hablar en términos genéricos primero. Toda función de densidad tiene asociada una función de distribución acumulativa. Así como el histograma tiene asociado el polígono de frecuencias, y si pensamos en las frecuencias acumuladas, tanto el histograma como el polígono obviamente son funciones no negativas, que siempre son no decrecientes, mejor dicho. Entonces, podemos pensar
también como que la función de densidad es una integral entre... Si la función teóricamente arranca en el menos infinito, yo puedo pensar de que hasta un punto fijo x0 del recorrido que pueda tomar la variable x, el punto x0 que querramos, no tengo pizarrón acá, disculpen, ahí está, ahí apareció. Entonces, x0 puede ser cualquier punto que uno marca acá, quizá ustedes ven acá abajo, yo no veo porque tengo el cartelito de dejar de compartir que me tapa ahí abajo. Entonces, cualquier punto x0, yo puedo entonces calcular, fijándome en la integración desde menos infinito hasta el punto x0 que sea, sería, si hago eso en términos de integral, estoy calculando la probabilidad, y acá empieza a jugar importantemente el hecho de pasar de integral, que es una operación no menor en términos matemáticos, a pensar en probabilidad. Entonces, si yo fijo un punto cualquiera en el recorrido de la X y digo, si haría la integral de f de x desde menos infinito hasta ese valor de x0, estaría calculando la probabilidad de que x sea un valor menor o igual a ese x sub 0 que uno eligió. Tengo que tomar aire y mate, y si alguien quiere preguntar, dígalo, porque esto es más matemática que estadística por ahora. Necesito que me acompañe con la imaginación y el coraje. Entiendo que los alumnos de agronomía, que son el grupo más numeroso, normalmente tienen cursos donde la parte de análisis, que es límite, derivada integral, no se trabaja mucho. Y espero que sí los alumnos de Forestalia y Ingeniería en Industria estén un poco más duchos, por lo menos con la simbología. Yo no voy a dar clase de matemática, no me corresponde, ni sé. Solo sé un poco para poder dar las clases estadísticas. Entonces tenemos que avanzar. Y el que tenga graves problemas de qué cuerno es una integral, bueno, vaya a Wikipedia, no sé, libros digitales, que debe haber mucho, a ver, pero tienen que leerlos juntos. Límite, derivada integral forman un paquete, digamos. No se puede ver la integral si no se vio antes el límite y la derivada. Pero bueno, son sugerencias para que vea de qué me está hablando este tipo. Bueno, entonces, volvamos a esto. Vamos todavía. Apareció la campana. La estaba extrañando, la estaba necesitando. Bueno, ¿qué es la probabilidad? Cuando estamos analizando una variable aleatoria continua. Como hay infinitos valores entre esos dos puntos A y B, la probabilidad para un punto, ¿cuánto se imaginan que vale? Dijimos entre A y B hay infinitos puntos. ¿Cuánto sería podría calcular la probabilidad para un puntito cualquiera entre A y B? O para A inclusive, o para B inclusive, pero de a uno, ¿cierto? Sería prácticamente cero. Cero, prácticamente cero. Debe ser 0,500 y después un 1, es cero. ¿Por qué? Porque tenemos que repartir la probabilidad 1 de la suma entre infinitos valores. Entonces no existe, es cero la probabilidad para un punto. Entonces necesariamente nosotros calculamos probabilidades entre dos valores. Por ejemplo, esos dos valorcitos A y B que están dibujados en esa curva. Bueno, eso es importante. ¿Qué hacemos nosotros para calcular? Elegimos dos puntos y en todo caso calculamos la probabilidad
que para calcular la probabilidad que X tome un valor entre A y B será, ¿qué cosa? Gráficamente lo que está ahí, ¿qué será? ¿Ya se lo imaginan? No me digan el número, pero ¿qué deberé calcular de esa curva entre A y B para calcular la probabilidad que X tome un valor entre A y B? El valor del intervalo de la clase. Bueno, pero acá ya nos podemos independizar de las clases. A y B los puedo poner donde yo quiero. No necesariamente los puntos fijos donde estaban los límites de las clases. Eso también es bueno, digamos, porque si no estoy siempre dependiendo de una tabla que alguien hizo o que yo mismo hice, pero queda rígido en esos límites. Pero A y B los puedo poner en cualquier lugar. Lógico, ¿no es cierto? Dentro de los valores de X. A ver quién se anima. ¿Cuál será el procedimiento? ¿Qué necesito calcular de lo que está ahí en la curva para calcular la probabilidad que X tome un valor entre A y B? El área. El área. Buenísimo. El área. Nosotros calculando áreas, estamos calculando la probabilidad de ocurrencia de eventos. El evento es un intervalo. No puedo calcular para un punto. Entonces la probabilidad de que X tome un valor entre A y B es el área negrita o gris que está acá. Matemáticamente la puedo calcular como la integral definida entre A y B de esa f de X que todavía no dijimos qué es. Simplemente dijimos que es una función continua que toma valores entre menos infinito y más infinito y que en ese rango es no negativa. No puede bajar, no puede tomar valores negativos. Y que es continua. Bueno, vamos a ver. Esto que está acá es muy importante, porque entra por la parte intuitiva, por la vista, como entran muchas cosas. Ahora con la virtualidad uno deja de ver personas en forma directa. Pero bueno, es importante, es entender eso, que vaya decantando, que si yo quiero calcular la probabilidad de que X tome valores entre A y B, me arreglo calculando el área bajo la curva entre los puntos A y B. Ese concepto es importante. ¿Seguimos? Ok. Bueno. Nosotros estábamos queriendo llegar a una distribución. Una distribución, una variable aleatoria está definida porque tiene una distribución, porque tiene una esperanza o media y tiene una variancia. Entonces, ¿se acuerdan ustedes que la media de una variable discreta se calcula como la sumatoria de X por P de X desde 0 hasta N o hasta infinito según el caso? Bueno, eso es lo que hacíamos con las variables discretas, trabajaba con funciones de cuantía y todas las funciones importantes se calculan a través de sumatoria. Para las variables continuas, no sé si no dije discretas un ratito, para las continuas usamos la integral como ya dije. Entonces, ¿cómo se calcula? En términos matemáticos, teóricos, en teoría estadística, podemos estar, es mucho trabajo, pero se puede hacer. Entonces, la esperanza de una variable aleatoria X, la esperanza o media de esa variable es la integral entre menos y más infinito de X por f de X diferencial X. Y la variancia es, de vuelta, era sumatoria en variables discretas, acá vuelve a ser una integral entre menos y más infinitos, entre X menos mu al cuadrado por f de X diferencial X. Lo único fácil de lo que está en esta filmina es que el desvío estándar se vuelve a calcular como la raíz cuadrada de la variable. Entonces, importante que las variables aleatorias continuas tienen también, igual que las discretas, una esperanza matemática o media y una variancia y una desviación estándar.
que toda variable aleatoria necesita tener, ¿vale? Lo único nuevo, nada trivial ni fácil, es cómo se calcula la media y la variancia de una variable aleatoria continua. No son fáciles las funciones de las f de x, que hasta ahora no hemos visto ninguna. Siempre ponemos f de x porque le tenemos miedo a que se vayan todos de la clase y nos quedemos solos. No nos vamos a quedar solos, ustedes son valientes. Aparte siempre hay un atajo, eso es lo bueno, los mayores, los maestros de la estadística, la matemática en realidad, consiguieron atajos, pero tenemos que mostrar, che, esto vino de aquel lado. Entonces, los invito a sentarse cómodos, o estar cómodos en la posición que estén, por ahí a alguno le gusta tomar clase parado. Los invito a entrar a la puerta, a entrar a la habitación, tocamos el picaporte, está abierto, y los invito a transitar un rato sobre lo que en estadística, en matemáticas, se conoce como distribución normal, que es la gran distribución, la más usada, no la única, por supuesto, por lo menos que sirve como una base teórica y práctica para manejarse más o menos con las funciones de densidad, este tema de las variables aleatorias continuas. Después hay otras más complejas para casos asimétricos, etcétera, etcétera. Pero empecemos por esta y por suerte para ustedes, el curso nuestro llegamos hasta la distribución normal pretendiendo que ustedes la manejen y la usemos después, porque vamos, hasta que terminen de cursar estadística en diciembre, febrero, marzo, estoy hablando de la estadística 2, esta tiene que terminar antes. Los va a acompañar la distribución normal, así que amíguense, enchamíguense, y vamos a ver qué es. ¿Qué es lo que está en celeste ahí? A ver, Silvia, si hay alumno todavía, pues yo no los veo ya más. Sino que si quedó alguno, preguntarle a alguno. ¿Qué dijo alguien? A Néstor. Néstor. ¿Qué es el gráfico que está en celeste? Bueno, cambiar de jugador, Néstor se Gustavo Masloki. ¿Te animás a decir qué es ese gráfico? En azul. Seguimos reciclando, viejo, no hay nada. Un histograma. Perfecto, un histograma, buenísimo. Muy bien. Y esa variable, que no sé qué es, se distribuye más o menos simétrica o asimétricamente. ¿Cómo la ves? Es más simétrica que asimétrica. Exacto, más simétrica. La simetría perfecta no existe, ¿no es cierto? Pero podemos pensar en que más o menos se equilibra. Entonces, alguien hace un tiempo superpuso sobre ese histograma, superpuso una campana o algo parecido. Entonces, nosotros podemos empezar a pensar, voy a estornudar. Salud. Creo que no tengo coronavirus, pero menos mal que estamos lejos. No tengo ningún síntoma. No pasa nada. Pero estamos en la época, viejo, normal. Tal cual. Entonces, ¿qué iba a decir? Entonces, si la variable es continua, si su distribución es simétrica, entonces puedo pensar que habría una curva, una campana, que suaviza a mi histograma. Bueno, entonces, esa campana normal, que por ahora la vemos intuitivamente como dibujada, es la distribución normal, que se la debemos a Don Gauss, un genio de la matemática, que
creo que del siglo XVIII por ahí, que encontró esa f de x. Vieron que hasta ahora le veníamos escapando. Hablamos de f de x entre menos infinito, ya, qué sé yo, punta, apareció. Bueno, le dije que no era amigable, por suerte están avisados, si quedó alguno en la clase, en buena hora. Esa f de x es la forma de poder dibujar a la campana de Gauss. ¿Dónde está x ahí? Porque dice f de x. Y hay un montón de símbolos y números y escritura. ¿Y dónde está x? A ver quién lo encuentra. Joaquín Weber, ¿dónde ves que está X ahí? Están todos muy silenciosos. ¿A dónde, profe? Estamos preguntando en esa f de x, que es la función de densidad de la curva normal de la campana de Gauss, ¿dónde está x? Porque dice f de x, ¿dónde está x? Si empezamos una recta es a más b por x. Y x está en el segundo término, qué sé yo. Y acá, ¿dónde está x? ¿Está x primero? ¿En algún lado? Y ya lo último, el gráfico sería. No, te invito a la idea es que lo encontremos en la expresión matemática, en la ecuación. Lo dice f de x. Profe, Está ahí en el exponente de ¿un E, profe. exponente? Allá chiquito, en el exponente del número e, allá chiquito y al cual hay que restarle allá está x, ahí vive x en la función. Entonces, el resto son constantes. Lo único que es variable en ese gráfico es x. ¿Y qué dos constantes son importantes ahí? Que tienen que ver con cosas que vimos cuando vimos medidas. Unidad La 2. media y el desvío estándar. Muy sigma, que son la media y el desvío estándar, están en la f de x. Muy bien. Están en la función que yo necesito para dibujar esa campanita. Entonces, cada x tiene su media, ¿no es cierto? De una variable continua, nosotros, de un grupo de datos, sea una población, una muestra, ¿yo puedo calcular la media? ¿Sí o no? Sí. Si no lo podemos hacer a esta altura del curso, tenemos que irnos todos. Sí, puedo calcular la media de la población, de los datos Sí, que estoy profe. analizando. Calculo mu. ¿Puedo calcular sigma? Sí puedo hacerlo. El resto son constantes matemáticas. Entonces, con esa fórmula compleja, se puede dibujar lo que se conoce como campana de Gauss para cada x. No hay una sola, por supuesto. Estamos hablando si x sería el diámetro de los árboles de una plantación de eucalipto. Si x fuera la producción en kilos de planta de yerba mate, de cada planta. Si x fuera el diámetro de los rollos que entran a una industria, se puede pensar una variable, una campana de Gauss. Si uno piensa en el peso de los fardos de tabaco que entra a una copiadora, puede ser que sea una donde se le dice a los productores que tienen que mandar entre tal y tales quilajes por fardo, seguramente pues, alguien que tiene muchos datos podrá construir un histograma simétrico y de última puede pensar en una campana. ¿Vale? Entonces, de eso estamos hablando, tampoco estamos hablando del aire, estamos hablando de que hay muchísimas variables del mundo real, del campo de las carreras de ustedes, que se distribuyen como una distribución normal. ¿Alguien quería preguntar algo y yo le corté? ¿Comentar algo?
Bueno, antes de irnos de la diapositiva, a mí me gustaría que alguien diga cómo es la campana que ven ahí. Lo que le salga. Tomá lista, Silvia, preguntarle a alguien. A ver, a Tania. Tania, vamos, Tania. Simétrica, profe. Perfecto, una buena característica de la campana, simétrica. Otra cosa. Si es simétrica, ¿quién está en el medio? La mediana. ¿Y qué otro? Em, ¿Qué otra la medida de mediana, la mediana y posición? el modo. De vuelta te corté. La media, la mediana y el modo. Correcto, toda distribución simétrica, vimos en la unidad 2, coinciden o están muy próximas, media, mediana y modo. Bueno, de la mediana y el modo nos olvidamos un poquito y nos concentramos en la media. Entonces, en el centro de la campana, ¿qué valor está? La media. ¿Qué es la media? Pregunta de parcial. No van a decir una prenda que puedo comprar en la tienda. ¿Qué es la media? El promedio de los datos. Sí, no podés responder con la misma palabra, viejo. Sinónimo. Sinónimo. ¿Qué es la media? El promedio del conjunto de datos que estoy analizando. Entonces, la campana se va a centrar en la medida de X, la X que sea. Será grande, chiquita, será en centímetros, será en kilos, será en metros cuadrados, lo que cuerno sea. Es la media de la variable X en la unidad que estoy analizando. Ahí está centrada la campana. Entonces, algo importante es que la media le da al centro a la campana. ¿Algo más que vean que les llame la atención? Si les llama algo la atención. O que puedan El decir área esa campanita. encerrada. ¿Fuerte? El área encerrada dentro de la curva. Sí, el área es cerrada. En realidad, quizás ese grafiquito tenga algún defecto. Tiene ese defecto. Como que en las puntas, la campana toca O corta el eje, pero no. al eje, pero tenemos que verla, pensarla, mejor dicho, como que eso no ocurre, como que la campana es asintótica, que toca al eje, en todo caso, en el menos y el más infinito. Pensalo así. En realidad, estamos hablando, ¿se acuerdan de una función no negativa? Digamos que la campana no debería tocar, en todo caso toca el cero en los extremos. Bueno, pero ponerle que es casi toca. Buenísimo. ¿Alguna otra característica? ¿Qué son esos segmentitos que están marcados ahí? En celeste y con algunas referencias abajo. ¿Quién está acompañando a Mu en esa anotación que está sobre el eje de las X? A ver. Sofía. ¿Quién es la que...? ¿Diana está por ahí? Puede estar Sofía. Sofía. Vamos, Sofía. ¿Escuchaste la pregunta? Sí, puede ser el desvío estándar. Sí, el desvío estándar está presente ahí. Pero no está presente como que ahí está el desvío estándar, sino que qué puntos están marcados. Porque, se acordarán, pregunta parcial, el desvío estándar ¿es un punto en X? La media sí, la mediana también.
El desvío estándar es un intervalo en todo caso. No está en el eje de las X. No es un valor de X. ¿Qué están representados ahí? A la izquierda de mu, ¿cuál es el punto? A ver quién se anima a responder eso. A la izquierda de mu. Hay un puntito que vale ¿cuánto? A ver, ¿quién más está? A ver, ¿algún muchacho? Agustín, Vamos a ir Agustín. alternando. Mu. Weber, Weber también, Joaquín. ¿Qué hay a la izquierda de mu? Si miran el eje de las X, ¿sí? Está muy a la izquierda. a la izquierda está marcado un puntito. Con un nombre raro, pero un puntito. ¿Cómo se llama ese punto? Iván Spengler. Vamos, Iván. ¿Se compiten por quién no responde? Sí, déjense. Qué feo. No, mal, ¿eh? No vamos a volver al alcance. Sí. No podré escapar. Pusieron freno de mano, viejo, vamos. Acostúmbrense a la simbología, digan lo que puedan, viejo, vamos. ¿Qué hay a la izquierda? A ver, ¿alguien respondió por chat acá? Me están bajoneando, mirá que arranqué con todo. ¿Qué tema? Y a la izquierda está la diferencia entre la media y el desvío estándar, es lo que veo. Un punto que vale mu menos sigma. No sé quién habló. ¿Quién ¿Weber? respondió? ¿Joaquín? Manu. Manu. Muy bien. Lima. Buenísimo. Ese puntito, a ver si se ve el cursor acá. Sí. Bueno, ese puntito que está ahí, un puntito, ¿vale cuánto? Mu, que era esto, menos sigma. Sigma. Y a la derecha, ¿cuánto vale este puntito que está acá? Ese punto. Sigma. Mu más sigma. Entonces, ¿qué es sigma? Gráficamente. ¿Un intervalo, profe? Muy bien, sigma es un intervalo que tenga que ver con la variación que tenga esa variable, pero sigma es un intervalo buenísimo, que lo puedo representar. Este pedacito es sigma, este pedacito es sigma, podría dibujar otro sigma para acá, y así hacia la izquierda, este es sigma. Entonces, este punto que está acá, ¿cómo lo podríamos identificar? ¿Cómo lo podríamos llamar este que está donde tengo el cursor? ¿Cuántas unidades de sigma me corría hacia la izquierda? 2. 2. Y ese punto entonces le podemos llamar ¿cómo? Usen el Mu ejemplo. menos 2 sigma. Mu menos 2 sigma, buenísimo. ¿Y este que está acá? Mu más 2 sigma. Mu más 2 sigma, muy bien. Vale. Bueno, estamos entrando despacio, estamos entrando en calor, como que pusimos primero. Bueno, obviamente mu y sigma son constantes importantísimas, ya que son las dos constantes que definen a una distribución normal, con lo cual podemos caracterizar, con el cual también se caracterizan la población, son parámetros. Bueno, poblacionales, ya en la unidad 2 ya aprendimos cómo calcularlos y nos sirven para graficar la campana de Gauss para una X en particular, que tenga distribución normal. Bueno, a ver un poco. Vamos a ver un poco qué es interpretación del rol, de qué función cumplen en la campana de Gauss, en la distribución normal, mu y sigma. Bueno, se hace la primera derivada de aquella función que vimos hace un rato.
Luego se hace la segunda derivada. Esta expresión f' es la primera derivada de una función exponencial, etcétera, etcétera. Hay partes que son constantes. La esencia es poder derivar una función exponencial en este caso, el resto son constantes. Entonces, la segunda derivada, siempre respecto de x, ¿no es cierto? Y queda eso. Entonces, en la primera derivada, como aprendieron en análisis, se puede encontrar el punto de máxima para la variable x. Teóricamente es mu. Entonces, ¿qué es mu? El valor central, por supuesto, de x, y es donde la campana toma el máximo valor. Entonces, reemplazando en la función original a x por mu, donde decía x, que estaba, ¿se acuerdan? En el exponente de la e, allá arriba. Entonces, simplemente se elimina, voy a volver un ratito a la función de densidad. ¿Qué pasa si en la función original cambiamos x por mu? Volvemos, la vemos juntos, si aparece. Ahí está. ¿Qué pasa si acá en vez de x ponemos mu? ¿Cuánto termina haciendo esa cuenta? Mu menos mu. ¿Cierto? Gurises. ¿Cuánto vale mu menos mu? ¿2 vacas? ¿Cuánto? Sí. 0. ¿Cuánto? 0. Se hace todo 0, todo el 0 se hace el exponente. Entonces, a ver si encontró el mouse, toda esta parte se hace. ¿Y e a la 0 cuánto vale? 0. E a la 0 cuánto vale? 1. 1, cualquier número le va a dar 0 a 1. Entonces la cuentita termina quedándose en esto. Entonces, ¿cuánto vale la f de x cuando x es igual a mu? Esto, 1 sobre sigma por raíz cuadrada de 2pi. Bueno, buenísimo. 1. Entonces, 1. ¿Qué? Sí. Sí. No sé qué dijo, pero... Vale. Entonces, cuando x vale la media, es el máximo lugar donde está la constante, porque, vuelvo acá, recuerden que es un número positivo, 2,72, está elevado a un número negativo. Entonces está como dividiendo a toda esta expresión. Entonces, si eso que divide se hace 1, nunca en ningún otro punto va a poder ser más alta la curva. Bueno, aquí estamos, nos falta ver el rol importante de sigma, y con eso lo dejo tranquilo un ratito. Entonces, allá abajo, en la diapositiva, vemos que en la segunda derivada, como aprendimos en matemática, si hacemos la segunda derivada en la función de f de x, podemos encontrar los puntos de inflexión para x, para la campana. ¿Qué es un punto de inflexión, muchachos, en matemática? Acá le voy a pedir ayuda a algún chica de ingeniería forestal o ingeniería industria de la madera. Donde se acrecenta o disminuye la función. El punto de inflexión es donde aumenta o disminuye el tamaño de la función, la gráfica. Donde cambia la concavidad. Eso, ahí lo dijo la profe. Profesora. ¿Dijo la profe? Sí, la profe. Creo que era una alumna. No, la profe, una alumna es profe de matemática. Sí, ¡Wow! Sí. ¡Qué bien! ¿Quién es? Carla Tarma. Carla, qué sorpresa. Ya le dije que venga para la cátedra. Qué bueno. Bueno, entonces estaba hablando pavada, Carla. Sí, más o menos. Te tengo que dejar, lo estoy diciendo casi como un dibujo animado esto. Muy bien, es como dijo la profesora Carla, un punto de inflexión es donde cambia la concavidad. Entonces, vamos a verlo como, que en este caso, en la campana de Gauss, en la curva normal, será donde x en los dos puntos, que será mu menos sigma o mu más sigma. Entonces,
En esos 2 puntos famosos que hoy veíamos, cambiará la concavidad. Vamos a volver a la campanita un ratito. Estos 2 puntos. ¿Ustedes están viendo? Sí, se ve. Bueno, evidentemente, como dijo Carla, cambia la concavidad de positiva a negativa o viceversa en estos 2 puntos. En mu menos sigma y en mu más sigma cambia la concavidad de la curva. Cambia el sentido en que venía una función viene creciendo rápidamente, se empieza a ralentizar. Acá viene ralentizada y disminuye rápidamente. Digamos, entre esos 2 puntos, yo lo hablo intuitivamente, sin el rigor matemático, que están entre mu menos sigma y mu más sigma. Muy bien. Entonces, es el rol que cumple, uno de los roles que cumple sigma. Después tendrá un rol mucho más importante, por supuesto, en términos estadísticos, más que matemáticos. Matemáticamente es el punto de inflexión de la curva, de la campana. A ver, ¿qué apareció acá? Bueno, así es cuando, si reemplazamos en la ecuación original, mu, donde diga x, ponemos mu más sigma o mu menos sigma, y entonces ahí tenemos la expresión de cómo queda, achicada por supuesto, la función de densidad, que es la altura de la curvita, la campana, en los puntos mu menos sigma y mu más sigma. Entonces, acá un poco lo que es la gráfica. Y ahí tenemos las alturas de la curva en 3 puntos muy importantes. En mu, donde x es igual a su media, vale eso, 1 sobre sigma por raíz de 2pi, y donde x vale mu menos sigma, de la media me corro un sigma hacia la izquierda, o de la media me corro un sigma hacia la derecha, sumando. Entonces, la curva vale, la altura de la curva en esos puntos vale esto. Pero, para cerrar, me gustaría... Opa, bueno, tiene mucho texto. Lean ustedes. Dice cosas obvias, porque tiene que ver con la simetría. Yo tomo mate mientras ustedes lean. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol en esto. Acá lo que me importa mucho. Hasta ahora vimos para una X, una variable X, puede ser el diámetro de una plantación de árboles, la altura de la planta de yerba mate en una plantación, los diámetros de ingreso a una planta de una laminadora, un aserradero, etcétera, etcétera. Entonces, algo que no se puede controlar son variables aleatorias, no tenemos control, pero sí podemos representar gráficamente, podemos estudiar y hacer predicciones y calcular probabilidad. Entonces, acá hay algo muy importante. El rol del desvío estándar sobre la forma de la curva. Acá estamos viendo 3 curvas normales. Habíamos visto, cuando vimos kurtosis, que a esta más achatadita y alargada hacia los costados, le podíamos decir de forma que es una forma platicúrtica, que a esta campana, más o menos no tan achatada ni tan elongada, le llamamos mesocúrtica, y a estas muy centradas, muy concentradas, les llamamos leptocúrtica. Muy bien. ¿Qué comparten las 3? Pregunto. Pregunta de parcial, del primer parcial. ¿Qué tienen en común esas 3 distribuciones? La media. AMU. La media, muy bien, gracias. AMU, perfecto. Buenísimo, X rayas si fuera una muestra. Pero pensemos en MU, pensemos en términos poblacionales, muy bien. Y son distintas. Bueno, tienen la misma media, pero ¿en qué difieren?
En el desvío estándar. En el desvío Sí. estándar. Por supuesto que estamos hablando de la misma variable. Ponele que sean diámetros de arbolitos, de plantaciones, y que la media de ambos casos, en los tres casos, sea de 20. Pero que en un caso, el desvío estándar de la variable, ponele que estamos analizando diámetro a 1,30 m, se llama DAP en términos forestales, en un caso el desvío estándar es 4,5 centímetros. Otra plantación tiene un desvío estándar de 3 centímetros y otra plantación tiene un desvío estándar de 1,5 centímetros. Bueno, obviamente acá vemos el rol que tiene en términos gráficos el desvío estándar. Le da la forma. Entonces, cuanto más dispersos sean los datos, ¿cómo será la campana? Más aplanada. ¿Más? ¿Qué? Aplanada. Más aplanada, exactamente. Más, si es muy grande será un plato, empezando por el hondo y capaz que termine siendo un plato playo, de tan disperso que están los datos. Y si hablamos de, por ejemplo, en términos forestales, una de las cosas que busca el mejoramiento genético es que las plantas, además de crecer mucho, que sean rectas, que sean buena madera, que a su vez varíen poco. Entonces, una de las cosas que busca el mejoramiento genético, y también ocurre en agricultura y en procesos industriales, es que la variación sea controlada. Entonces, eso puede ser un caso de que una misma variable sea un caso de que tenga la misma media, pero muy poca dispersión. ¿Qué es lo que ocurre con el material genético mejorado en cualquiera de los campos, tanto forestal como agronómico? Se logran objetivos de producción y a su vez con variabilidad controlada o reducida comparando con material no mejorado, material silvestre, etcétera, etcétera. Entonces hay tres curvas de tres distribuciones diferentes que tienen igual media y distintos desvíos estándar. Bueno. ¿Qué hora es? Y 20. Epa, ¿cómo se nos fue la hora? ¿Quiere que hacemos un alto o seguimos y cortamos más? 6 menos 10, ponerle. No sé Yo qué preferiría pararme, que sea Bueno, para cambiar de posición y tomar el último fuerza para dale. trabajar de la y media hasta las 6. Perfecto. Chicos, Bueno. ¿cortamos un rato? ¿Menos cuarto? No, menos cuarto no, porque a las 6 tenemos. Hasta las 7 tenemos hoy. Claro, hasta las 7. Claro, no, está bien, está perfecto. Estamos más o menos a la mitad. Estamos en la mitad, claro, yo pensé que se me había pasado de rosca. Bueno, pero vamos a parar. 10 minutos. Dale. Y media y 35. Y 35 volvemos. Estamos. Dale. Vamos a recuperar un poquito. Hasta luego.